Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Muy buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenos días. Good morning. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Con sueño Todo y con bien. hambre. ¿Con hambre? ¿A esta hora? No puede ser. ¿Usted cree que 20 minutos me dan para poder irme a preparar mi comidita? No, mister, ¿qué es eso? Uno come con gusto. Por eso se lo hace entre su hora. Uno come con gusto. Bueno, yo como con las manos y con la boquita. Mm, Bien, bien, bien. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, me alegro. Bueno, me alegro que todos estén bien, que lo estén pasando fenomenal, que se hayan conectado, ¿verdad? Ahora bien, estábamos trabajando funciones vitales en organismos vivos, en animales y en plantas. Y la semana pasada empezamos a ver al grupo de las plantas, ¿verdad? Con sus sistemas de transporte. Específicamente plantas vasculares. Ya les voy a decir por qué plantas vasculares, porque estamos trabajando con el tejido vascular que ayuda a que fluya la savia bruta hacia las hojas y se produzca ese proceso fabuloso que nos mantiene a todos vivos. ¿Saben cuál es ese proceso? Sí, profesor, díganos. fotosíntesis. Ajá, la fotosíntesis. Muy bien. Bueno, nosotros estábamos trabajando ese punto en particular, ¿verdad? Y solamente llegamos a trabajar el tema de la savia bruta. ¿Cómo se llama el tejido vascular que ayuda al transporte de la savia bruta hasta las hojas de color verde? ¿Cómo se llama? El floema. ¿Me está preguntando o me está diciendo? Ambas. Sí, bueno, el floema. El floema. Me puso a dudar. El floema. El floema es el que transporta la savia bruta. ¿Seguro? El xilema me dice Antoine, el xilema me dice Luzárraga y Ángel me coloca el tallo. Sí, efectivamente ese es uno de los órganos, ¿verdad? Pero estoy hablando del tejido vascular. Mientras recuerdan y ven sus apuntes, ¿verdad? Estamos aquí con esta hermosa y linda plantita. Es un árbol, ¿verdad? Vamos a recordar algo por allí. Bueno, aquí abajito, ¿verdad? Estaba el agua. Aquí está el suelo por aquí. El agua, las sales minerales, las raíces están ahí abajo. ¿Verdad? Está el agua y las sales minerales. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ellas fluyen ¿en qué sentido? Fluyen en el sentido de aquí, ¿verdad? Y van subiendo y se esparce hasta llegar a las hojas, ¿verdad? Esa conducción que va contra hasta que llega por acá, ¿no? En contra de la corriente, de la gravedad, de la fuerza y de todo eso, ¿verdad? Se da gracias a un proceso de
de diferencia de concentraciones y entonces sube a través de los conductos que están formados básicamente por células muertas, ¿verdad? Por los conductos cilíndricos del xilema, ¿verdad? Y están las traqueidas, que son las células. Sube el agua, ¿verdad? Y luego ocurre la fotosíntesis, ¿verdad? En las hojas verdes, que son las que tienen clorofila, y ocurre la hoja, ¿verdad? Entra el dióxido de carbono, la luz solar, ¿verdad? Ocurre el proceso y se sintetiza la materia orgánica que va a servir de alimento a la planta y a los demás animales que se alimentan de la planta. Se forma la savia elaborada. Algo importante. La savia bruta va en una sola dirección, ¿verdad? En el xilema el flujo es de abajo hacia arriba. En una sola dirección, ¿verdad? En una sola dirección. Ya, esperemos que aquí coloque. En una sola dirección va, ¿verdad? En cambio, cuando se regresa, ¿verdad? Y se forma la savia elaborada, el floema, ¿verdad? La savia elaborada por el floema, en el floema va en las dos direcciones, ¿verdad? No es unidireccional. En el xilema el flujo es unidireccional, según lo que habíamos visto, ¿verdad? Unidireccional. Y en el floema es bidireccional, bidireccional. Muy bien. Vamos a ver hoy, ¿verdad? Un pedacito, el pedacito que faltaba del video que estábamos viendo para ver cómo se llaman estas células, cuáles son las características de este tejido vascular, en donde nosotros tendremos que hacer una prueba, un experimento en casa y comprobar que existen estos capilares. Existe este tejido tubular que permite el flujo de las savias a través de la planta. Hay que comprobarlo. No podemos creer todo lo que nos digan los profesores, todo lo que nos diga la gente. Tenemos que ser personas críticas y preguntarnos, ¿realmente no nos estarán cayendo a cuento aquí de que hay unos tubitos como unas venas y sube el agua? No sabemos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cómo lo comprobamos? A eso vamos a apuntar al final de este tema, ¿verdad? Del tema de hoy. Entonces vamos a ver el pedacito de video que nos faltaría por ver, que sería a partir del minuto 3:51. Entonces vamos a compartirlo. 3:51. Vamos a buscar aquí el video. Y déjenme buscar el minuto 3:51. Aquí está, que fue donde quedamos la vez pasada para... Ahí está, vamos ahí. Listo. ¿Se ve el cuadrito del video? ¿Me dicen, por favor? ¿Están allí? ¿Están vivos? ¿Se ve? Ok, perfecto. Gracias, Gil. Hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas, células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz que son abundantes en los extremos solapados de las células. Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos, como la sacarosa, que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta, un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del xilema por osmosis, que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección, mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del xilema como del floema.
pero solo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón, usando transpiración potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta. Muy bien. Bueno, con eso cerramos. Recuerden que el potencial hídrico, habíamos visto la mayor parte del video la vez pasada cuando estábamos viendo el transporte de agua y de las sales minerales a través del xilema, y ahí les volvieron a repetir que es unidireccional, ¿verdad? Y en el caso del floema, ¿verdad? Va en las dos direcciones y es el que ayuda al transporte de los carbohidratos hasta las raíces y todas las partes que necesiten de la planta para crecer, alimentarse y realizar sus funciones vitales, ¿no? Y lo comparan con el corazón en el caso de nosotros los seres humanos, ¿verdad? El corazón es como el que bombea, en este caso pues el que ayuda al transporte de todos los nutrientes alrededor de la planta es la diferencia de potencial de agua, ¿verdad? O potencial hídrico, la transpiración, ¿verdad? La translocación y por supuesto se da lo que vimos en primero de bachillerato que es, ¿verdad? El transporte celular. Muy bien. De esa manera hemos visto lo que es el sistema de transporte o la forma en la que se nutre la planta. Recuerden que estamos viendo procesos vitales en animales y en plantas y estamos haciendo como la comparación entre lo que sería, ¿verdad? Los sistemas respiratorio, excretor, etcétera, ¿verdad? En el caso de la planta estaríamos hablando de la parte de nutrición con el transporte a través de las membranas, específicamente plantas vasculares, ¿verdad? Cuando hablamos de plantas vasculares son esas que tienen tallo, árboles, arbustos, ¿verdad? Que tienen raíces, suben. En el caso de, hay otras plantas como los musgos, los líquenes, ¿verdad? Que no son vasculares, no tienen un tallo y su proceso de alimentación pues es diferente. Tiene una diferencia, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al proceso? Hasta aquí. Si uno de esos conductos resulta perjudicado, como que lo cortaron o algo, ¿qué pasa ahí? Si por ejemplo cuando hablas de los conductos estás hablando de si los tubos capilares son cercenados, Sí, probablemente la planta pueda estar en riesgo de morir, ¿verdad? Porque por ejemplo si no tenemos xilema que sea capaz o parte del xilema no puede subir a hacer la fotosíntesis del agua, bueno, parte de la planta puede morir. Y si tenemos el floema, que es el que suministra, es como cuando te cortan una vena, te cercena o te aprietas un lugar, se va poniendo morado, ¿verdad? Hasta que se muere esa parte de la piel, de tu brazo, pues, o de la piel, o donde no te llegue la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que transmite los nutrientes. Lo mismo ocurriría en este caso. En este caso, si estaríamos hablando de estos conductos que hacen las veces como si fuesen las venas y las arterias, pues estaríamos seguramente poniendo en peligro alguna parte de la planta o la planta en general, pues, ¿no? Y con el tiempo, poco a poco, obviamente, iría muriendo, ¿verdad? Se iría necrosando, se iría pudriendo, secando la planta. Obviamente estaría en riesgo, pues, porque es un ser vivo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Han pensado cómo pudiésemos comprobar que los fenómenos capilares existen realmente en las plantas? Digo, ideas, no tienen que investigarlo. Solo cómo podríamos comprobar que esto realmente existe. Que es real. Que realmente hay unos tubitos microscópicos por donde sube y baja las cosas y la planta se alimenta y esas cosas. Ojo, plantas vasculares, ¿no? Por supuesto. ¿No tenemos una idea más o menos? ¿Cómo pudiésemos comprobar eso? Mientras van pensando, ¿verdad? Vamos a reforzar un poco el tema de la savia elaborada y del tejido del floema, ¿verdad?
con parte de lo que tenemos por acá en el material que poco quizás vemos, que es el que está en la plataforma. Entonces, estaríamos en el punto siguiente, ¿verdad? Entonces, recuerden que después que se produce la fotosíntesis, se forma la savia elaborada, ¿verdad? Con la fotosíntesis. Y en la savia elaborada se trata de una disolución de agua, pero en este caso ya no hay sales minerales, sino una materia orgánica como la sacarosa, hay aminoácidos. Recuerden que se forman carbohidratos básicamente en el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Que es transportada a toda la planta a través de los vasos del floema. Los vasos del floema están formados por células alargadas, presentan tabiques, se llaman placas cribosas, ¿verdad? Las células cribosas. En el caso del xilema son las traqueidas, ¿verdad? Existe una hipótesis que explica el proceso de transporte de la savia elaborada, que es la hipótesis del flujo por presión. Según esta hipótesis, el desplazamiento de la savia se debe a el gradiente de presión, lo que acabamos de ver ahorita. Gracias al potencial hídrico es que se puede mover el líquido, ¿verdad? O la savia elaborada, esta mezcla por toda la planta. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El transporte utiliza, aquí tenemos una animación que ustedes pueden revisar, ¿verdad? Para ver cómo es el transporte de la planta. Ahí lo pueden revisar. Aquí tenemos una planta ¿de qué es esta planta? A ver quién la reconoce, aunque está un poco borrosa. De papa. Ajá, muy bien, sí. De papa, de batata. Muy bien, sí. Ahí está. En este caso, pues nos estamos alimentando de tubérculos, ¿verdad? Una simple curiosidad que tenemos allí. Muy bien. Entonces, allí tenemos la parte de la animación. Listo. Entonces, ¿cómo pudiésemos comprobar esto? ¿Cómo podemos comprobarlo? ¿Con una planta? Ay, ¿qué harías tú con esa planta? Sonará feo, pero disecarla y abrirla, no sé. Pudiese ser. Pero para ello, ¿qué tendrías que tener? ¿Qué instrumentos tendrías que tener? Un microscopio. Un microscopio, bisturí o una especie ¿verdad? de... Ah, bueno, sí, un microscopio también. Por ejemplo, o tendríamos que tener, quizás, bueno, dependiendo, no sé si habría que probar como una especie de lupa, por lo menos para comprobar que está allí, ¿verdad? Tomar una imagen. En el caso del microscopio sería difícil tener un microscopio en casa, ¿verdad? A menos que seamos muy sofisticados. Probablemente una lupa, ¿verdad? Puede ser un buen acercamiento. Tendríamos que hacer dos tipos de corte en un tallo, Misael. Por ejemplo, un corte transversal, que es a lo largo del tallo, ¿verdad? Y un corte longitudinal, que es a lo largo del tallo, y un corte transversal. Cuando digo de ese tipo de corte, por si acaso para el que no lo tiene, ¿verdad? Si tengo el tallo, este sería el tallo, ¿verdad? Haría un corte transversal, es así, es decir, que vea esta parte del tallo, ¿sí? Ese es un corte transversal. Y un corte longitudinal es a lo largo, es decir, que vea este corte que está aquí, ¿verdad? Este corte ahí, así. Esos serían dos cortes probables, ¿verdad? Y tendríamos que utilizar algo para aumentar y poder observar. Eso puede ser una forma de comprobar que esté allí, ¿verdad? ¿Qué otro se les puede ocurrir? ¿Cómo yo puedo comprobar realmente que hay un transporte dentro del tallo? Supongamos que no necesariamente voy a cortar. ¿De qué otra forma pudiese ser? Esta es una buena idea. A través de cortes y de observación, a través de instrumentos de aumento. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Los escucho. Ideas. No hace falta investigar, ideas. Haciendo... ¿Cómo sería esto? Se me fue la idea, espera, déjame volverlo a pensar. ¿Nadie por allí? ¿Qué es lo que exactamente debemos comprobar? Existe ese transporte. Que realmente... Diría, digamos que ocurre y que no les intentar... estoy mintiendo. Dime.
intentar, no sé, en un árbol hacer una incisión ahí que salga savia. Ujú, interesante. Eso también es bueno. Ujú, excelente. Ok. No sirve, pero si tiene que transportar algo, si lo encerramos y no hay nada que transportar en sí, se muere. Digo, no sé. Ah, ¿Cómo irá? pero ahí ¿cómo estarías comprobando la existencia de eso? Porque, por ejemplo, si yo encierro una planta, obviamente, y no está en contacto con la tierra, no se va a alimentar. Pero me refiero a que, no sé, ya me ese vuelo. Lo que quiero es que comprueben que realmente están esos tubos dentro del tallo. Mister, yo vi un experimento, no sé Ajá. si eso pueda ayudar. Era como el experimento de que usted mostró la otra vez, el colorante y el agua y una Ajá. rosa. Y si en verdad existe eso, pues transportaría el colorante y pues en una rosa blanca pues pintaría las hojas. Por No ejemplo, sé, digo yo. también ahí estaríamos viendo que lo que está en abajo está subiendo de alguna manera hacia los pétalos, ¿verdad? Ujú. Eso sería otra forma de comprobar el fenómeno, ¿verdad? O que están los tubos allí dentro de la planta, ¿verdad? Y que hay algún mecanismo que hace que el agua que está allá abajo pues suba. Interesante, muy bien. Sí, eso yo los había mencionado. Alguien los recordó y también lo escribió por acá en el chat. ¿Algo más que se les ocurra, que tenga en su cabecita? Si estos conductos transportan la savia, a mí me ha pasado que yo cuando arranco una hoja veo cómo sale la savia, pues lo blanquito. Entonces ahí también puedo comprobar eso, ¿no? También, claro, por supuesto. Muy bien. Soy muy malo con las plantas, creo. Las torturo. No somos malos con las plantas. El problema es que tenemos que darle la vuelta, pues si quiero comprobar algo, ¿verdad? Yo creo que algo importante que tenemos que aprender es a poner en duda lo que nos enseñan, ¿verdad? Tenemos que poner en duda lo que nos enseñan. Y una forma de hacerlo, por lo menos en las áreas científicas, es a través de la experimentación. Ah, el profesor me está diciendo que el agua sube por aquí en contra de la gravedad. Eso es mentira, ¿verdad? ¿Cómo yo compruebo que el profesor me está diciendo la verdad, que el conocimiento que estoy viendo es real? ¿Cómo destruyo? Porque puede ser que yo tenga una idea preconcebida de otras cosas que ocurren en la planta y va en contra de lo que está diciendo el profesor. ¿Cómo hago para contrastar estas ideas? Entonces, la experimentación es una forma muy práctica y veraz, ¿verdad? Porque te está enseñando a comprobar, ¿verdad? Y entonces tú vas a llegar a una conclusión y vas a decir si realmente si estamos en lo cierto. No, creo que esto no funciona de esta manera. Estamos equivocados. Eso puede pasar. Eso le pasó a Plutón. Plutón estuvo muchos años siendo un planeta. ¿Actualmente es un planeta? No. ¿Por qué? Porque hemos cambiado y hemos evolucionado en la definición de lo que es un planeta. Eso no es así. Y eso lo hemos logrado a través del estudio. Eso no es así. Pero la única manera de yo convertirme en un premio Nobel, de convertirme realmente en un científico, de convertirme en una persona crítica con base, ¿verdad? No como si entramos por ejemplo, en política, no es simplemente criticar porque no comparto la idea. Tenemos que tener base, ser críticos de verdad, ¿verdad? Entonces, en ciencias, la experimentación nos ayuda a eso. Por eso les hago esta pregunta. ¿Por qué les hago esta pregunta? Ya les voy a mostrar por qué les estoy haciendo precisamente esta pregunta. Ya se los voy a mostrar, ¿no? Porque no quiero que haya lugar a dudas de que eso lo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que realizar un experimento. Aquí está. Realizar un experimento que yo compruebe que ese fenómeno existe en las plantas, ese proceso capilar, ese tejido vascular está allí, ¿verdad? Lo debo hacer, lo debo comprobar. Eso es lo que les estoy preguntando. Porque es fácil llegar y meterme en YouTube
y copiar algo por ser un mero requisito. Y entonces no hemos llegado al objetivo que tenemos que hacer. Estamos comprobando el experimento de otro. Y entonces vamos a ver que todas las parejas van a hacer los mismos experimentos porque fueron a la misma fuente. ¿Sí me comprenden, verdad? ¿Dónde está allí la criticidad? Ah, yo quiero hacer lo que dijo Misael. Por ejemplo, nadie lo ha hecho. De agarrar un tallo, bueno, tiene que ser un tallo tierno para poderlo hacer, ¿verdad? Agarrar un bisturí, un cuchillo esterilizado, hacerle los cortes, ver si con una lupa lo puedo hacer, porque lo que puedo tener en casa es una lupa, ¿verdad? Ver si puedo realmente tomarle una foto, si puedo ver si con el aumento del celular, del lente, o sea, eso es experimentar, estoy creando, le busco la idea. No que yo no quiero ver, por ejemplo, por eso que me estoy tomando el tiempo para eso, que todos hagan una plantita y la sumerjan. Eso es válido, yo no digo que no, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que escudriñar nuestras ideas. Somos seres humanos, somos creativos. Nos llamamos Homo sapiens. Sapiens de sabio, de ser pensante, ser capaz, trascendente. Por eso les hago esas preguntas. Si nos olvidamos de la rosa, que es válido, y del agua, me gusta la idea de Misael del corte, por ejemplo, ¿verdad? Hacerlo desde casa. Intentar, tenemos herramientas tecnológicas. Quizás el aumento del celular me sirve, ahorita que los celulares tienen 48 megapíxeles, con no sé cuántos megapíxeles de esas cámaras superpoderosas. ¿Será que me sirve? ¿Será que puedo ver algo? Por ejemplo, ¿qué se les puede ocurrir para realmente saber si están esos tubitos allí? Una lupa. Verlo con una lupa, revisar un corte y observar. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Es algo diferente, ¿verdad? No estoy diciendo que inventemos cosas descabelladas, ¿verdad? Pero la única manera de poder hacer, ¿verdad? Y de poder llegar y de poder, no sé, trascender lo que hacían las personas antiguamente, pues es haciendo cosas como esta, pensando, buscándole la vuelta. ¿Ves? Entonces, eso es lo que vamos a hacer allí, ¿verdad? Repito, vamos a diseñar. Ojo, quiero que se escuche bien. ¿Qué significa diseñar? Que yo voy a agarrar una hojita, ¿verdad? De Word, de Excel, de lo que usted quiera, una hojita. Y voy a colocar mi experimento, ¿verdad? No sé, comprobación de la existencia del tejido vascular en las plantas. Materiales, tácata. Procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3. Eso, yo lo voy a diseñar. Y luego que lo diseñe, lo va a ejecutar. Y esa ejecución usted la va a grabar. ¿Verdad? La va a grabar. Va a ejecutar, no solamente lo diseña. Tranquilo, Castillo, déjale estrés. Entonces, lo va a diseñar, aquí está, esa es una hojita, ese es uno de los insumos, lo va a diseñar y lo otro, ¿verdad? Es que lo va a ejecutar, va a comprobar. Que el experimento, mister, me salió mal. Bueno, no importa, lo comprobó, lo diseñó, lo ejecutó y llegué a la conclusión, mire, con este experimento, con esta forma, mire, no se visualiza nada, no pude ver. Eso es una conclusión. ¿Ustedes creen que Marie Curie, que Newton, todos los experimentos le salieron a uno a la primera? No, ¿verdad? Ellos tuvieron primero muchos ensayos diciendo no es así, no es así, no es así. Pero lo intentaron. ¿Es o no es? Eso es lo que quiero que hagamos. ¿Verdad? Buscar un experimento para comprobar la capilaridad, diseñarlo, hacerlo y bueno, llegar a mi conclusión. Mire, este montaje sí pude ver, pero creo que cambiaría tal cosa. Ah, en este no pude ver. Deberíamos, como recomendación, hacer otra cosa. Listo, eso es lo que va a subir. Yo no quiero que suba algo que dé exactamente positivo. ¿Me explico hacia dónde quiero que vaya la actividad? No es que todos digan, aquí está el efecto.
agarré mi pedacito de cilantro y lo puse en agua y mira cómo se... No, O sea, si no nos sale igual está bien. correcto, así es. Quiero que lo diseñen, que lo pongan a prueba y si sale bien, excelente. Y si no sale, también es excelente porque lo estamos intentando. Así, Profe, ¿te algún otro método para comprobar eso? dime, Aparte de lo ya voy, repite, Pincay, que no te escuché bien. que si conoce algún otro método aparte de lo que mencionaron. Que si conozco algún otro método. ¿Quieres que te dé la idea? No, quiero tener otro ejemplo aparte de los que ya están mencionados porque hay que tener opciones. Es que hay muchas formas de comprobar, ¿verdad? Puede ser que solo coloque agua, puedo cambiar las concentraciones del agua, porque hay, por ejemplo, plantas que el agua puede ser muy viscosa o el líquido que esté abajo, eso también puede influir, ¿verdad? Se pueden utilizar colorantes, se pueden utilizar otros químicos diferentes, ¿verdad? Para verificar. Por ejemplo, si coloco un agua con cierta cantidad, eso lo pueden comprobar, una idea, ¿verdad? Con alcohol. Sabemos que el alcohol es inflamable y si el alcohol sube por allí, puedo colocar en la parte superior un fosforito, algo así, veo si hay una llama, si se quema, X. Puede ser. Entonces, sí subió, pero tiene que ser un tallo más o menos largo para que no esté cerca de la fuente, por ejemplo, ¿verdad? Y digo alcohol porque no va a ser peligroso, ese fuego no quema ni nada por el estilo, no utiliza gasolina, ¿verdad? Obviamente matan a la planta y ustedes explotan y el culpable es el profesor, ¿no? Hay que buscar eventos seguros y cosas que tengamos en casa. No sé, cosas como esa, ¿verdad? Aunque suenen un poco descabelladas, la idea es ir diseñando cómo comprobar realmente que por arriba está saliendo lo que está allá abajo. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Otra forma, no sé, se me ocurre, aunque le estoy dando ideas y no, no era la función, ¿no? Combinar lo que dijo Misael. ¿Qué dijo Misael? Misael dijo, bueno, vamos a hacerle un cortecito, igual que John. Bueno, puedo hacer un corte longitudinal y ese pedacito lo sumerjo y veo si realmente el agua está subiendo por allí, ¿verdad? Por dentro de la planta. Ahí puedo verlo, ahí lo veo. Quizás sin la lupa hasta lo puedo ver si utilizo un colorante. ¿Sí o no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? La planta no se muere. ¿En qué caso? Como en que cortar la planta, pues no se muere directamente. Claro, pero estás haciendo un experimento, o sea, vas a buscar un tallo corto, sencillo, o sea... Pero el agua, pues si se muere, ya está muerta, ya no sube. Depende, porque las células no mueren inmediatamente, tendrías que comprobarlo. Cuando tú cortas la rosa y la colocas, se colorea, o sea, todavía ocurre el proceso. Además, recuerda que el tema de la capilaridad, las células que van por el xilema, ¿están vivas o muertas? El video pasado no los dijo. Los tubos del xilema están formadas, las traqueidas. ¿Por qué tipo de células? Células muertas. Son células muertas las que están por el xilema. ¿Sí o no? Si quiere pueden revisar nuevamente el video. O sea que allí no estamos influyendo en nada. Y lo que queremos es visualizar. Es decir, que el sistema va a funcionar. Lo que tiene que haber es un gradiente de hídrico. Es decir, de más agua a menos agua, de más concentración a menos concentración, para que el agua se pueda mover. Y ver si realmente se está moviendo dentro de la planta y cómo se mueve. Si veo los tubitos, debo ver como unos capilares, como unos tubitos bien pequeñitos, bien delgaditos. ¿Estamos de acuerdo? La actividad, ojo, la actividad no es individual, ¿verdad? Aquí está. La actividad es en pareja. Entonces, aquí usted entra, ¿verdad? De todas maneras, yo le puedo mandar la captura. Aquí están los grupos, ¿verdad? Los grupos formados, yo se los enviaría, que están allí, ahí, y les envío el capture de los grupos. La entrega es grupal. ¿De acuerdo? La actividad va a ser colaborativa en este caso, para trabajar en conjunto. Nos vemos a las 11:40. Si tienen dudas al iniciar la clase a las 11:40, podemos preguntar sobre el experimento. ¿Voy a enviar la foto de los grupos? Sí, yo la voy a enviar. Yo envío el capture de los grupos. Perfecto. Nos vemos a las 11:40 entonces.